Mi madre murió cuando éramos muy niños. Desde entonces el carácter de mi padre se ensombreció. Su viudez, al coincidir con los acontecimientos revolucionarios de 1810, produjo trastornos considerables en su casa y en su vida. Era mi padre un hombre aferrado a la añeja tradición. Bajo el régimen español había desempeñado la auditoría de guerra de varios virreyes, y su fortuna, sumada a la que le aportó la herencia de su suegro, prosperó hasta destacarla entre los vecinos más acaudalados de Buenos Aires. He conservado su testamento en el cual detalla con orgullo melancólico la lista de propiedades perdidas. Porque las perdió, embargadas por el gobierno patrio, que sospechaba de su contribución a los levantamientos destinados a abolirlo. Nunca he logrado saber qué hubo de cierto en la desconfianza del doctor Moreno y de don Bernardino. La verdad es que muy poco se recobró de las estancias familiares. Había una en Corrientes de casi 70 lenguas, y que mis imágenes infantiles y adolescentes se vinculan con una insoportable hojarasca papelera, con el rasgueo de las plumas de ave sofocado por las cortinas, con las conferencias enlutadas de leguleyos y eclesiásticos, y con la sensación de que algo no paraba de roer bajo el piso, entre las vigas y dentro de los muros de nuestra casa vecina de la catedral. La presencia de mi madre, según averigüé, había colmado ese macizo caserón. Muerta ella y desaparecidos los cortesanos que a cualquier hora acudían a interesar a mi padre para que insinuara media palabra en su favor ante Arredondo o Lagerfeld o Sobremonte, Zosorbante también, y luego desvanecida la opulencia que permitía mantener el trajín de esclavos y servidores, la casa pareció más grande aún, más anchas sus habitaciones y más vacías. A pesar de los muebles enormes y severos que las trocaba en sacristías conventuales y a pesar de los testigos fastuosos que mes a mes se fumaban y cuya vida, muy niños, no advertíamos hasta que preguntábamos: ¿dónde está la yerbera con el pavo de oro? ¿Dónde están las bandejas del abuelo? Mi padre, con un gesto desesperadamente duro, nos hacía callar. Durante los primeros años de orfandad, dependimos para todo de la negra Tomasa, que había sido nodriza de nuestra madre. Pero Tomasa era vieja y cegatona. Pronto le paralizaron las piernas y con la chochera senil se transformó en algo semejante a los solemnes muebles negros que tanto temíamos. Un mueble de ébano esculpido, arrimado a la pared de un aposento que perfumaban los hinojos cercanos y cuyo piso de ladrillos, esto no lo olvidaré nunca, se diría adornado con alfombras listadas que producían las sombras de altas rejas. Mi padre no salía de su ensimismamiento. Como un taladro le trabajaba la idea fija. Sería injusto si le guardara rencor, pues la defensa de sus bienes le requería por completo. Si mi madre hubiera vivido, las cosas hubieran sucedido en forma diferente, a pesar del descalabro de la hacienda. Pero mi madre descansaba bajo una losa en la iglesia de Santo Domingo, y mi padre ya no era tal, sino un anciano triste, agobiado, perplejo, que aún durante las comidas, comía solo, no cesaba de escribir y rehacer cuentas y respondía con un distraído beso en la frente a nuestro pedido de su bendición. Para que no le importunáramos y dejáramos de vagar por las galerías, escondiéndonos al topar con frailes y abogados, y escondiéndonos sobre todo para no encontrarnos con él, que enseguida nos mandaba a repasar la lección de latín y el catecismo, se le ocurrió enviarnos diariamente, después del almuerzo, a jugar en casa de su prima Paula Mendoza. Así lo hicimos durante mucho tiempo. Tía Paula era una de las señoras principales de la ciudad. Creía mi padre que, sola y sin hijos, nos dedicaría su tarde, pero tía Paula apenas disponía de unos minutos para nosotros. Siempre rodeaban las visitas. Siempre había, en su estrado, gente mundana y alegre. Las mujeres se mostraban chales y peinetas traídas de Europa, y los hombres eran elegantes. Decían versos, tomaban mate y bebidas dulces, jugaban a las prendas, comentaban los menudos episodios de Buenos Aires, reían en el aleteo de los abanicos y el ofrecimiento modoso de las cajas de rapé y de los postilleros. Y sus risas campanilleaban hasta la huerta. En la huerta, más allá de los patios, nos refugiábamos Asunción y yo, entre los criados de la casa de Mendoza. Asunción dejaba ya de ser una niña. Cuando sucedió lo que voy a contar, y acerca de lo cual pueden ustedes ser escépticos sin incomodarme, pues su extravagancia justifica no solo el recelo, sino también la incredulidad, mi hermana tenía 13 años. Yo andaba por los 12 y la adoraba. Nuestro aislamiento nos había alejado de otros chicos. Hoy mismo, después de 40 años, cuando indago en mis memorias de ese entonces,
titubeo al esforzarme por calificar exactamente lo que sentía por ella. Lo indudable es que nunca he querido así a nadie. La adoraba, y hubiera quedado durante horas sin más juego que trenzar y estrenzar la mata de su pelo castaño que, deshecha, le caía hasta la cintura. O sin más distracción que mirarla correr y correr tras ella, fragilísima, levísima, aérea en ese momento del desarrollo en el que el cuerpo comienza a diseñarse y en que, por eso mismo, por eso que trasunta de ser y de no ser, de estar y de escurrirse, logra una calidad vibrante, fugaz y enternecedora. En la huerta reinaba Bernarda Velasco, una mulata joven. Era una mujer realmente hermosa, y ahora Malicio, por cierta aristocracia semejanza, que mi tío Mendoza, don Cipriano, gran caballero andaluz, amigo del virrey marqués de Loreto, algo decisivo, tuvo que ver con su venida al mundo, porque poseía unas maneras naturalmente señoriles que contrastaban con su color y con sus labios gruesos carnales. Cuando la conocí no capté enseguida. No hubiera podido hacerlo. El enigmático influjo que emanaba de su personalidad pasaba con repentina rapidez del lánguido despego que, aún cerca de nosotros, la enclaustraba en una aparente lejanía, a una preocupación de animal que acechaba. Los ojos verdes le chispeaban entonces y apretaba los dientes perfectos como los de Asunción sin llegar a sonreír. Pero esto, y mucho de lo que después se produjo y que he ido deduciendo, escapaba de la inocencia de mis cortos años. Lo único que a mí me importaba era retosar detrás de mi hermana, como un cachorro, y acosarla entre los melones y las sandías, o en la penumbra anaranjada de los frutales, o arrancar puñados de jazmines para volcarlos sobre su pelo. Las tardes de Bernarda Velasco se enhebraban sobre una alfombra que había sido azul, y que la patina del tiempo había desvaído hasta lavarla con tonos misteriosos, como de cielos muy pálidos, muy delicados, muy lueñes. Alrededor, como en una estampa de mercado asiático, esparcíanse los nobles objetos de metal de aquella casa rica. Bernarda Velasco cuidaba de ellos, los frotaba todas las semanas con ceniza, los pulía con retazos de terciopelo, los hacía brillar hasta que los candelabros de plata parecían de oro, y las albillas de oro parecían de fuego, y arrojaban llamas cuando alzaba el sol. De vez en vez caía por la huerta algún enamorado suyo. Era en ciertos casos el encendedor de faroles Sazón, a quien apodaban así por su extraordinaria estatura y que, concurrente a cuanto velorio había en la ciudad, trataba de divertirla con el relato de sus lujos fúnebres. En otras ocasiones se deslizaba a través de los patios Martín, el aguatero, que había dejado a la puerta de su carro arrastrado por una yunta de bueyes y coronado, encima del tonel y las canecas, encima de las ruedas colosales, por un muñeco de trapo, su santo patrono, sujeto a una estaca. Pero la charla de los galanes no la entretenía. Bernarda se encastillaba, distante, alterna. Levantaba una jícara entre los dedos finos y la limpiaba suavemente, mientras los muchachos la rondaban, erguidos para que valorara el garbo de sus figuras, o aparentaban no percatarse de su desdén y estiraban los perfiles mitad indios y mitad gitanos, una flor en la oreja, en la mano un junco. Sería difícil precisar en qué momento Asunción empezó a apartarse de mí. Debió de ser al iniciarse la primavera del año 1816. Por entonces solíamos abandonar nuestras correrías y acercarnos a Bernarda para que nos contara cuentos. Nos sentábamos en la alfombra azul, rodeados por el tesoro de mates, sahumadores, palmatorias y aguamaniles, y la escuchábamos durante 1 hora o 2, fascinados por su voz musical o por el mundo que nos revelaba. Su seducción obró sobre mí al principio, como sobre mi hermana, pero al cabo de un tiempo se abrió camino en mi ánimo, lentamente, poderosamente, un indefinible horror, un miedo cuya esencia luego comprendí y que mantenía a su lado como un pájaro inmóvil sugestionado por una serpiente. No sé si esa sensación derivada del carácter de sus relatos o de sus ojos verdes, cuyas pupilas recordaban las de ciertos animales malignos. Sus narraciones versaban siempre sobre aparecidos, sobre ahorcados, sobre luces vagabundas bailoteantes, en torno a solitarios rancheríos. Las refería sin adorno, con grandes pausas, y lograba transmitir el espanto con maravilloso vigor. Pero mi angustia no se nutría tanto, con ser yo un niño impresionable, del terror de los monstruos evocados por ella, como de la atmósfera siniestra, y simultáneamente cautivante,
que envolvía a Bernarda Velasco. Terminados los cuentos, cuando el aguatero o el encendedor de faroles se acercaban cimbrándose, yo me empeñaba en apartar de la mente de Asunción las fantasmagorías de la mulata. Mas, si bien reanudaba conmigo los juegos, la sentía apartada, inaccesible, como si me lo hubieran raptado, y su alma siguiera, por espectrales caminos, a las visiones. Poco a poco advertí que se deshacía de mí, y que los lazos que nos ataban uno al otro se rompían. Entonces maduró en mí el temor, pues al suscitado por Bernarda, por su tenebrosa belleza y sus alucinaciones, se sumó el pánico de perder a la que quería tanto. Traté de que recobráramos nuestra vida pasada y su feliz despreocupación, diciéndole que las consejas de la mulata eran patrañas locas. Durante su callado encono, ante la forma en que se cerró para mí, clausurando toda comprensión, me di cuenta cómo la había penetrado la influencia de Bernarda Velasco, y de que si deseaba conservar su amistad y su cariño, debería transigir con una situación que se tornaba asfixiante. Durante semanas, la acompañé en la alfombra azul, cuyo solo contacto me estremecía como el de una piel sensual. Avanzaba la primavera y las mariposas se posaban sobre las jarras y los platos repujados. De tanto en tanto, porque mi ansiedad me impulsaba a ganar a toda costa la simpatía de la mulata, yo le pasaba uno de esos objetos decorados con águilas y con escudos para que lo puliera, y le elogiaba la destreza con la que realzaba los arabescos de su cincel. Pero ella casi no respondía, y yo, sentado entre ambas, sentía florecer y crisparse su aversión, que me atravesaba como un aire frío, y sentía que mi hermana la recogía también, y la proyectaba sobre mí. Hasta que opté por dejarlas solas, en la exclusividad del dominio limitado por la alfombra cubierta de plata y de oro. Oculto por el naranjal las espiaba. Quedaba la una sentada frente a la otra larguísimo rato. Bernarda hablaba despacio, con la mirada en la vinagreja o en el mate o en el tejido que proseguía con habilidad, y de repente levantaba los párpados y fijaba en Asunción sus ojos gatunos. Cuando llegaban los cortejantes apenas correspondía a su saludo, así que un día, acaso de común acuerdo, no regresaron. Yo armaba trampa para cazar pájaros, y cavaba en el jardín, pero más a menudo los celos me mantenían quieto entre la fronda atisbando. Hasta que una tarde Bernarda dejó de hablar. Desde entonces, protegidas por el tapiz que las separaba de todo, ella y mi hermana no hicieron más que mirarse, mientras las horas se desgranaban con perezoso ritmo. El pecho de Asunción pujaba bajo el vestido tenso. A partir de ese instante comenzó a producirse la inexplicable transformación. Tan sutil fue el desarrollo del proceso que jamás, aunque varié el escondite y me arrimé cuando pude, me fue dado captar un signo de la mudanza en el segundo mismo en el que ella ocurría. Pero lo cierto es que esa mudanza tenía lugar. Insensiblemente, las cejas de Asunción se curvaron en la copia del trazo de las de Bernarda, en tanto que las de éstas se alisaban y se extendían como las de mi hermana. Fue luego, o antes, porque esto la exactitud de cada evolución de la embrujada metamorfosis no lo sabría precisar, la boca de la mulata pareció sumirse hasta trocarse en una delgada línea, mientras que la de Asunción se redondeaba y enriquecía con el voluptuoso dibujo de los labios de Bernarda Velasco. Y luego fueron los ojos. Yo estudiaba a mi hermana en casa. Cuando pedíamos a mi padre la bendición y la luz de los candelabros le daba de lleno. Una noche, discerní en el fondo de sus ojos algo nuevo, como si otros ojos fueran sumergiéndose, aflorándose de la profundidad de los suyos, y entintándolos con reflejos verdes. Por fin no pude más, y, angustiado, interrogué a Asunción. Pero se echó a reír de lo que dije, con una risa ronca y extranjera. Y por otra parte lo dije mal, a tropezones, pues era imposible que expresara cabalmente la idea que tenía, o sea, que Bernarda la iba devorando. ¿O no? No es eso. Tampoco es eso, pues se devoraban la una a la otra, se trasladaban la una a la otra, si tal descripción tiene sentido, en viaje de etapas inubicables. Y lo peor es que nadie se daba cuenta. Traté de hacerle comprender esto a mi padre, quien, con un corto ademán, como se ahuyenta a un moscardón, me mandó a que jugara en el patio. «¡Pero no lo ve usted!», grité exasperado por mi impotencia. Mi padre la escudriñó un instante y se encogió de hombros. «¡Qué disparate!», comentó. «Asunción crece, ya es una señorita, es lo único que sucede. Mejor fuera que estudiaras tu latín y no te trastornaras el seso con fantasías».
Mi entrometimiento me privó del resto de confianza que mi hermana depositaba en mí. Ya no me dirigió la palabra y vivimos el uno junto al otro como extraños. Entretanto, en la huerta de la casa Mendoza, que el verano poblaba de abejas y de cigarras, el maleficio proseguía. Asunción empezó a dorarse, como si el reflejo del oro acumulado alrededor se transmitiera a su piel, y la mulata palidecía, como si se estuviera desangrando. Un día, recuerdo la fecha, fue el 26 de febrero de 1817, el capitán Mariano de Escalada acababa de entrar en Buenos Aires con noticias de haber reconquistado nuestras tropas el reino de Chile. Resolví hablar con tía Paula. Llegué al estrado tumultuoso, pero la señora no me quiso entender. Ella y sus amigos estaban absorbidos por las nuevas magníficas. En la plaza atronaban las salvas de los artilleros. A poco la sala se vació. Se encaminaban todos a la casa consistorial, a ver la bandera tomada al enemigo que habían colocado en el balcón central, caída entre nuestras enarboladas. Corrí a invitar a mi hermana para que gozáramos del espectáculo y de las músicas militares, pero ni siquiera me contestó. Bernarda me miró por primera vez en mucho tiempo, y me costó reconocerla. Me costó distinguir cuál de las dos era Asunción y cuál la servidora, aunque esta última, si bien no solo su rostro, sino también su cuerpo delicado, correspondían a los de Asunción. Debía de ser la que, con ademanes armoniosos, bruñía el marco de un pequeño espejo de plata. La otra, mi hermana en verdad, era idéntica ya a Bernarda Velasco. Unidas las manos, en actitud reverente, dijérase que la adoraba. Entonces, me tocó asistir a la escena en la cual culminaba el hechizo. La mulata se puso de pie y tendió a mi hermana el espejo que pulía. Esta lo tomó y reanudó la tarea iniciada por la otra, quien, de nuevo en cuclillas, juntó las manos. No me contuve y exclamé con voz quebrada: ¡Asunción, Asunción! Fue Bernarda Velasco quien me dio respuesta. Bernarda, que había terminado de apoderarse de mi hermana, de trasvasarla toda a ella. ¿Qué quieres?, me interrogó ásperamente. No, tú no. Mi hermana, yo soy tu hermana, Bertrán. Y entre tanto, mi hermana Asunción frotaba el marco exornado de ángeles y medialunas, sin osar mirarnos. Esa noche, cuando regresé a casa, quien me acompañó fue la mulata, lo juro. Creí que mi padre, alertado por el instinto, adivinaría confusamente el engaño y recordaría mis palabras anteriores. Pero al requerir Bernarda que la bendijera, Bernarda que ya no era Bernarda sino Asunción, mi padre le sonrió y le dijo: «¡Qué bella estás, muchacha!» y le acarició la mejilla. No dormí. Recé con atormentada congoja, pidiendo ayuda al cielo. De mañana, corrí a lo de Mendoza. Asunción se hallaba en la huerta, sentada en la alfombra azul, entre los metales que se caldeaban al sol del estío. «Asunción», le rogué, «Asunción». Y ella arrulló mis ojos y clavó los suyos, los ojos verdes de Bernarda, en el sahumador de oro de Marqués de Loreto que iba cubriendo de suave ceniza. Quedé junto a ella, hablándole como se habla a los niños muy pequeños para que no se asusten, pero no quiso contestar. Apareció tía Paula por el jardín a buscar unos jazmines. «¿Qué haces aquí tan temprano?», me preguntó detrás del velo, pues pretendía que el sol la manchaba de pecas. Y añadió: «¿Te habrás enamorado de Bernarda?». Reía y cortaba los frescos jazmines, y yo no sabía qué hacer. No atinaba más a cubrirme la cara con las manos temblorosas. La tarde, la que había asumido los rasgos de mi hermana, vino a la huerta. Ocupó su lugar en la alfombra, el lugar Asunción. El día transcurrió. Infinito. Pero al día siguiente se negó a regresar a lo de Mendoza. A mí no me replicaba. En cambio, no cesaba de platicar con mi padre. Y pronto advertí que lo encantaba, que lo seducía como había hecho con nosotros. Y en tanto pasaba la semana letal, fue evidente que en el ánimo de mi padre se desesperezaba una desazón, provocada por esa hija que no era su hija, cuya hermosura le trastornaba. Mi hermana, porque volví a la huerta solo, dejó el tejido y me preguntó con su voz distinta: «¿Y Asunción no la traes contigo?». «No mientas. Bien sabes que no es Asunción, que Asunción eres tú». «No vendrá. ¿Estás seguro de que no vendrá?». «No vendrá. Está enloqueciendo a nuestro padre». Asunción movió la cabeza negativamente y hundió las agujas en la guarda del tejido.
Te ruego que le digas que venga. Pero Bernarda rehusó hacerlo. Salía ahora mucho con mi padre. Juntos fueron al teatro de comedias y a la recepción de los estándares traídos de Santiago de Chile, y a la fiesta con castillo de fuego que hubo en la Plaza Mayor. Yo no me alejaba durante todo el día del Naranjal de los Mendoza. «Asunción», imploraba, «dime que eres tú, Asunción». Y le besaba llorando las manos morenas. Yo era un niño de 12 años. No se me ocurría qué hacer, a quién recurrir. Las pesadillas me torturaban de noche. «No vendrá Asunción», gemía mi hermana recostándose entre la orfebrería olvidada. «Asunción eres tú». Acostado me humillé y supliqué a Bernarda que volviera, aunque fuera una vez. Me espió con los ojos de mi hermana, en cuya hondura, como un pez veloz en lo hondo del agua revuelta, cruzó la chispa cruel de los otros ojos agoreros y retrocedí. No iré nunca. Tuve que transmitir el mensaje despiadado. Asunción carecía ya de voluntad. Sus brazos pendían sobre la alfombra. A la madrugada siguiente, impulsado por un presentimiento, acudí temprano a la huerta. La hallé acurrucada sobre el tapiz. Corrí hacia ella, desparramando las fulgurantes platerías, y la abracé. Entreabrió los ojos verdes y murmuró: «Beltrán, Beltrán». Grandes voces llamando a los negros. Con ellos irrumpió, destrenzada, la tía Mendoza. «¡Ha muerto!», sollocé. Entre los brazos el cadáver de mi hermana Asunción. Mi hermana Asunción, como había sido cuando su belleza me detenía en la mitad de los juegos para sonreírle. Mi hermana Asunción con sus ojos oscuros, sus manos blancas, sus labios finos que mojaron mis lágrimas. A Bernarda nadie la vio más. En su cuarto, en el cuarto de Asunción, descubrí que la imagen de la Virgen María había sido atravesada con 7 alfileres. Debajo de la almohada, en el lecho, encontré unas hojas de arboera, el árbol de las brujas del litoral. Meses más tarde, le pedí a mi tía que me regalara la alfombra azul. Quizás pensó que desearía guardarla, en memoria de la que había muerto allí. Encendí una gran hoguera en el patio de la casa. Largos años me persiguió el recuerdo de la alfombra encrespada, cuando se erguía y se retorcían los flecos en el medio de las llamas crepitantes, rugiendo como un animal de presa que se quema vivo. La hechizada. Misteriosa Buenos Aires, Manuel Mujica Lainez.